Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les decía a sus compañeros que en el aula se ha abierto un espacio en foros para, está en la pestaña inicio, luego en consultas y luego a foro de dudas. Y acá está el espacio de preguntas unidad 12 de Cojute para que ustedes puedan subir el archivo, el documento en Word que han elaborado para responder la pregunta. Entonces, me hacen el favor de subirlo, como les decía, es para comprobar que ustedes trabajaron esta actividad y tienen derecho al punto para el parcial. Solamente van a subir, no van a comentar las entregas de las demás personas, ¿verdad? Y tiene que llevar carátula y todo. No, así súbanlo. Si no lo tienen con carátula, pues no hay ningún problema, no lo definimos así. Entonces no les... Perdón, ingeniera. Hola. Yo estuve buscando como las indicaciones, la rúbrica y por todos lados casi que ni dormí, pero sí, o sea, leí, investigué, pero quería ver un poquito porque lo único que tenía era el archivo que usted mandó con la lista de preguntas, que decía que para un ensayo, pero las indicaciones de la actividad como ensayo no aparecían, entonces yo no le he elaborado ninguna presentación y tampoco el documento lo he terminado, porque yo decía, no entiendo aquí si es que me toca exponer ahora en esta clase o cómo va a ser, porque no entendía un poquito la actividad, la busqué por todos lados como tarea, como parte de las actividades de la unidad 1 y 2 y no la hallé, hasta ahora que usted está mencionando lo de foro, pero foro de duda, donde tampoco, o sea, no había comprendido un poco cómo era la entrega de esta actividad. Vale, les explico entonces. El ingeniero Amaru nos pidió que les planteáramos a ustedes las 3 actividades que habíamos dicho, un video, el responder cierta pregunta en específico, ¿verdad? Y sobre esa pregunta desarrollar una especie de ensayo. Lo último, hacer un ensayo de toda la unidad. Entonces, el sábado 13, pues, se les planteó y todos votaron por las preguntas, una pregunta diseñada específicamente y en base a esa pregunta ustedes diseñaron un ensayo. También dijimos que se iba a exponer en la clase del día de ahora ese tema que a ustedes habían seleccionado y que si ustedes querían podían hacer una presentación, que podían utilizar videos, que podían valerse de cualquier recurso y que si pues no querían hacer ninguna presentación, pues que el texto que ustedes hubieran investigado, toda la información que ustedes tuvieran a la mano, pues la iban a leer, así, la iban a leer, porque la idea es, o el objetivo de la actividad es, primero, pues que ustedes vayan adelantando las lecturas de los temas para el parcial y que no se les acumule, ¿verdad? Y la otra también, pues que sea un poquito más interactiva la clase, que no solamente estén ustedes ahí escuchándome hablar a mí, sino que también ustedes participen. Entonces, así es. ¿Y por qué no les había avisado de que tenían que subirlo y por qué no hay una rúbrica? Porque no se ha definido así, porque no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, no es un porcentaje que está dentro de todas las evaluaciones que se han establecido para la asignatura, sino que es algo opcional. Hay una persona pues que no sé, quizás ya no está recibiendo las clases, no lo sé, pero en el grupo no me respondió. Entonces, me imagino que, no sé si no ve tampoco las clases, no lo sé. Entonces, por eso es que no hay rúbrica.
Mariela. Por eso es Sí. que no hay rúbrica, ¿verdad? Gracias, Entonces, gracias, ingeniera. inclusive, Sí, yo, ajá, perdón, yo he tenido ciertas dificultades porque como le había comentado, a mí me habilitaron el aula ajá, digital hasta ujú, el día 18, 19. ujú, Entonces yo estuve atrasada con todas las actividades. En algunas de ellas me han dado prórroga y he estado, o sea, corriendo con todas las actividades de la semana A y la semana B, todas en esta semana. de Entonces a acuerdo. mí se me ha complicado mucho porque ya hasta ahorita estoy hasta pensando ya en retirar creo que el ciclo porque ya me marearon con tanta actividad, porque estoy llevando las 5 asignaturas y inclusive, o sea, no es por, yo sé que todos también se desvelan o trabajan, pero ahorita estoy sin dormir para haber entregado la tarea de programación y conexión, la tarea de laboratorio 1, la tarea de laboratorio 2, pendiente la tarea de estadística, la tarea, y en fin, varias. Y ayer por eso yo, en realidad yo asistí a la tutoría, sí, escuché algo así como de unas preguntas, no entendí muy bien quizá en ese desarrollo de esa actividad y por eso ahora me surgía la duda, porque dije, qué raro, ya navega por toda la página, por todo y no encuentro o sea, ¿qué más tengo que hacer? Dije yo, y si llego a las 8, ¿qué voy a entregar? Entonces sí he leído un poco la parte conceptual acerca del tema, que era la primera que me tocó con Ujú. respecto a los requerimientos en cuanto a los riesgos que uno puede enfrentar, algo así creo que era la pregunta. Entonces, por eso era que no, en este momento pues no le entregaba ya una presentación porque no entendía bien cómo iba a presentar esa actividad hoy. Bueno, yo puedo ahorita avanzar con con parte del documento, pero no sé si han puesto alguna hora para entregarlo hoy o es simplemente en esta franja de las 2 horas de la clase, no sé. No, vaya, eso se los comenté también ahorita. Yo le pregunté al coordinador que cómo íbamos a hacer para constatar, ¿verdad? Que ustedes habían realizado la actividad, que cómo les pedíamos ese documento. Entonces, él nos recomendó que, bueno, en realidad no lo hizo él, lo hizo un compañero y él lo secundó, que él había abierto un foro aquí en la plataforma y que al foro iban a subir ustedes los documentos porque así les ayudaba eh, para que Ah, para todos ver los tuvieran. comentarios ajá, exacto. No, para que todos tuvieran. En realidad de comentar no hay necesidad de comentar. Si ustedes lo Ujú. quieren hacer, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, o por lo Pero menos de conocer el tema que desarrolló la otra persona, sí, exacto, conocer exacto. todo. Entonces, esa es la idea, que todos suban el documento y así todos tengan la opción de poder leer, ¿verdad? Ese material y lo puedan estudiar. Entonces, si ahorita no lo tiene Olga, no hay ningún problema, lo sube después. Por eso no hay problema. Eso también se lo dije, que no había problema, porque eh, o sea, yo estoy consciente que no se les había dicho, no se les había dado ningún formato en específico, porque no lo teníamos, nosotros no lo teníamos, a nosotros Sí. en ningún momento se nos dijo, vaya, miren, les van a pedir en este formato, entonces por eso no hay rúbrica tampoco. Por lo que le mencioné, es algo opcional, no es una tarea que esté calendarizada, sino que es para ayudarles, ¿verdad? Para ayudarles. Gracias, ingeniero. Siento que hoy sí ya puedo respirar. Y mire, no se preocupe, vea, aquí con el permiso de todos, no se preocupe, ahorita prácticamente entramos a vacación, trate de ponerse al día en esta semana. Eh, Sí, 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 eso estoy haciendo. ajá, trate de ponerse al día y si, acuérdense de una cosa, que si ustedes no cumplen con todas las actividades o cumplen con las actividades, pero no digamos como les dijera, como lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que ustedes puedan entregar de las actividades, pues no se preocupen que algo van a tener. Sí, Entonces, yo siempre les menciono eso. Usted se recuerda cuando estuvimos el ciclo pasado, sí, sí. entonces, yo siempre les menciono pues que pueden entregar aunque sea una parte, Sí, ¿verdad? una parte. Una parte, uno los evalúa esa parte y pues después ustedes inclusive pueden decirme, mire Inge, fíjese que
logré terminarla, se la puedo enviar y me la acepta, sí, con mucho gusto, pero tampoco se vayan a pasar tanto, ¿verdad? Si Sí, la claro. actividad la tenían programada para el, digamos, este lunes y me la van a entregar el viernes, como que tampoco, ¿verdad? Porque Sí. sí, a nosotros nos piden que califiquemos a un máximo de 3 días después de la entrega de ustedes, entonces yo en realidad no sé si lo validan, lo verifican en plataforma, pero no vaya a ser, ¿verdad? Y no vayamos a Sí, correr claro. riesgo. Entonces, usted cálmese, relájese, no Ay, diga gracias. algo y Es que adelante, viera ¿verdad? que está bien complicado, por lo menos ahorita he estado, no solo es leer el material, por lo menos en estadística, sino de un solo nos mandan el primer laboratorio y ya a programar en R Studio. Y yo, ¿y aquí cómo hago? Y o sea, la docente nos dice, no, pero es que ustedes ahí debieron seguir la guía, el video, la lectura, Ah, pero me dieron el acceso a todo el material ya el mismo día que había que entregar, entonces a mí se me hizo complicado, solicité las prórrogas, me las dieron, pero aún así, o sea, estoy corriendo tratando de entregar y ayer ya me di cuenta que pues me pasé con una actividad que era para el 23, creo, así que pues, pero igual la estaba desarrollando a ver si por ahí también me aceptan, pero sí, gracias, le agradezco mucho porque ya es un alivio ahorita en mi caso, por lo menos, que sí, me tocó inscribir tarde y pues sí, hoy pero ya sé las consecuencias de pues tener esas dificultades, ¿verdad? sí, Gracias, pero ingeniera. no se preocupe, ¿verdad? Entonces, siempre estamos para apoyarla, siempre estamos para ayudarles a todos. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Trate de cumplir con lo más que pueda. O sea, no es obligación tampoco a que lo cumpla con todo. Ok, entonces, ¿tendría usted algo, Olga, para poderlo presentar? O sea, leerlo, ¿verdad? O sea, usted si quiere puede ir, bueno, esto es para todos. Ustedes pueden ir leyendo lo que investigaron y pueden ir agregando un contenido que ustedes consideren o que tal vez no lo tengan en el documento, pero se les viene en ese momento esa idea y lo pueden exponer al grupo. Pues un desarrollo de presentación, como le digo, no lo tengo. Entonces, lo que sí había colocado es un poco la definición de riesgo. Quiero ver por aquí, tengo el documento con las preguntas. Ujú. Creo que eran requerimientos en cuanto a los riesgos, si no me equivoco, la pregunta 1. Entonces Sí, yo había empezado con la definición, como en el ensayo también se pueden poner citas o aportes en cuanto a conceptos, ¿verdad? Que ajá, generalmente esa no lo inventamos nosotros, sino que lo tomamos de otros autores. Y entonces sí había colocado con respecto a lo que era el concepto de riesgo para entenderlo como una especie de amenaza o alguna vulnerabilidad que puede existir, ya sea en los sistemas o en algunos procesos también de otra índole, en el caso de la empresa, ¿verdad? Donde ujú. se pueden presentar diferentes tipos de riesgo. En cuanto a los requerimientos, según lo que yo puedo entender después de un poco de la lectura, pues es que el no definir bien en el área de requerimientos, el sistema puede verse limitado o de alguna manera vulnerable para poder responder ante una situación que se presente que no se haya tomado en consideración desde el inicio de la, del análisis de toda la propuesta informática, ¿no? Toda la propuesta de la solución para la aplicación que se vaya a desarrollar. Y es por eso que también es una parte importante tomar en cuenta todos los aspectos en todo sentido. Es decir, no solo en el desarrollo de una aplicación, sino también en el factor humano, en el factor de los recursos que se van a necesitar. Entonces, un poquito ese es el resumen de lo que más o menos yo he estado tratando de
enfocar ese ensayo, porque el ensayo es un poquito más una plática acerca de lo que entiendo y lo que para mí, y soportado con esa plática de otros autores y teóricos que puedan aportarle a mi ensayo. Entonces, Ok. ahorita solo tengo como así general eso, porque entonces ya entraría a leer, pero no quiero leer ahorita para no confundirlos, pero más o menos, o sea, es lo que yo he entendido y lo que tengo un poquito adelantado es este tema del ensayo. Ok, entonces vamos a agregar un poco a la participación de Mariela. La gestión de riesgos, pues, es un enfoque que está estructurado para poder manejar esas incertidumbres, ¿verdad? Esos casos, como mencionó Mariela, de amenazas que pueden ir surgiendo en las actividades que se van desarrollando en la empresa. Entonces, lo que se debe hacer en la gestión de riesgos, pues primero es identificar, analizar, evaluar cuáles serían las posibles causas del riesgo para poder luego establecer las estrategias de cómo ustedes pueden ir tratando o pueden ir utilizando o pueden ir mermando, ¿verdad? Todas esos problemas a través de ciertos recursos gerenciales. Entonces, estas estrategias van a ¿cómo es que se van a realizar estas estrategias? Pues algunas dicen que lo que se hace es transferir ese riesgo a otra parte. Esa es como una salida, ¿verdad? Otra podría ser evitar el riesgo, o sea, ¿y cómo podemos evitar el riesgo? Desde el momento en que se diseña el sistema o que se diseña el programa o que se diseña la actividad o lo que sea, ¿verdad? Que ustedes están evaluando en ese momento, pues desde el momento en que se empieza a diseñar, ahí ustedes pueden ir previendo qué situaciones pueden emerger y pueden dañar no solamente la información, sino que también los procesos, pueden haber costos inclusive monetarios que vayan incluidos a estas fallas. Pero ¿cuál es en realidad el objetivo de lo que es el riesgo o la gestión de riesgos? Pues establecer ciertas políticas, establecer algunas regulaciones, definir lineamientos que van a estar orientados a minimizar o en un dado caso tal vez no minimizar, sino que saber cuál sería la salida, ¿verdad? O cuál sería la opción o la solución que se debería de tener en alguna catástrofe. Entonces, más o menos por allí va lo que es la gestión de riesgo. Ahora bien, el punto de partida para poder generar los requerimientos funcionales de la confiabilidad y de la seguridad, con frecuencia son un conjunto de reglas, de políticas, de regulaciones, todo esto a un alto nivel, porque recuerden que todas esas decisiones se toman en niveles gerenciales, ¿verdad? No lo tomamos nosotros como parte operativa de la empresa, sino que se toma en la parte gerencial. Entonces, Tenía una pregunta con relación al foro. ¿Íbamos a subir el documento o íbamos a copiar y pegar en la pregunta en el foro? van, ¿cómo les sale a ustedes? Pues nos sale de las dos formas. Podemos copiar y pegar la pregunta y ponerla en el foro y subir el archivo. O sea, el archivo en Word o en PDF. No, tienen que subir el archivo. Okay. Sí, allí sí tienen que subir el archivo. Solo el archivo. Sí, solo el archivo. Y como decíamos, pues, tendrían que si ustedes quieren comentarlo, eso en realidad no es obligación. Comúnmente en el foro lo que se hace, Inge, es que
copiamos la pregunta de donde la tenemos y la Y ponemos pegan el Ajá. texto, ¿verdad? Háganlo Ajá. así entonces si quieren, porque así también si están subiendo documentos, puede ser que lo vean y algunos puede ser que lleven formato, otros no van a llevar formato, entonces no. Mejor, así como usted me dice, copian la pregunta y luego copian el texto de lo que ustedes han investigado, Ok. ¿verdad? Gracias, Inge. Mejor así. Ok. Yo ya subí el documento. Sí. Bueno, puede hacerlo de las dos formas. Vale. Ingeniero Amaro, buenos días. Hola, muy buenos días. Por favor, ¿me confirman si se escucha? Sí, sí, Inge, Sí, se se escucha escucha. bien. Perfecto. Bueno, muchachos, primero que nada, paso a saludarlos. Ya hoy vamos a salir prácticamente de vacaciones. Solo ahí hacer un par de anuncios y consultar con ustedes, ¿verdad? Los anuncios son que el día de mañana estaría publicada ya la actividad de las asignaciones para este laboratorio. Y también estaría ya disponible la tarea número 1. Quiero hacer ahí un pequeño anuncio con respecto a eso, un anuncio dentro de otro anuncio, van a disculpar. En esta cátedra, en el momento en el que se diseñó, hubo un problema, y es que diseñaron los objetivos en una dirección y los temas en otro. Entonces, como para poder darle una articulación adecuada y que fuese funcional, decidimos tomar los temas y desarrollarlos en las actividades como las tareas. Y los objetivos de la cátedra los estamos desarrollando digamos que los contenidos que estamos viendo en la cátedra. Por eso es que tenemos contenidos de análisis de sistemas y van a ver que en la tarea 1 está más relacionado a un ámbito de pedagogía. Así que yo solo ahí que no se vayan a sorprender. Ese es el anuncio con respecto a eso. Bueno, ya vamos a salir de vacaciones. Después de esto, solo esperarían tal vez mañana ver las tareas y las asignaciones, y ya estarían de vacaciones. Desearles felices vacaciones, que la pasen bien. Y por último, consultar si ustedes tienen alguna duda administrativa con respecto a esta cátedra o alguna sugerencia que quieran hacer para la cátedra. Tal vez Pues de mi tomando en parte, cuenta, jóvenes, tal vez tomando en cuenta, perdón, lo que vivieron ya ustedes en análisis 1, ¿verdad? Tomando de base cómo el ingeniero coordinó la asignatura de análisis 1, tal vez retomar o ampliar o mejorar algunas de las cosas que se hicieron el ciclo pasado. Diga, Abraham. bueno, de mi parte nada más sería como sugerencia y que me gustó bastante lo que hicieron en esta semana que pasó, que se estuvieron abordando en tutorías los temas a estudiar. Eso nos ayudó bastante, bueno, en mi persona me ayudó bastante a enfocarme cabal, digamos, a las cosas. O sea, todo es importante, entiendo yo, en los temas a estudiar, pero como que los ingenieros en las tutorías de repaso, pues nos enfocan más a lo más importante. Eso me gustaría que lo siguiera retomando, ingeniero. Muchas gracias, Abraham. Sí, vamos a intentar que todas las unidades tengan estas clases de refuerzo y, bueno, vamos a tener que cambiar la dinámica para las siguientes clases de refuerzo. Sucede que para este año y al año pasado, ciclo número 2, se empezaron a institucionalizar las tutorías de refuerzo. Entonces, las tutorías de refuerzo, nosotros tenemos un día dedicado solo a eso, por lo que las vamos a tener que hacer, por así decirlo, en vertical. De una hora a otra hora va a estar un tutor desarrollando una temática, después otro tutor, otra temática y después al final otro tutor, otra temática. Van a quedar grabadas siempre, pero yo comprendo que 3 horas de clase es demasiado, pues, o sea, ahí ustedes van a poder entrar a las que crean convenientes. Vamos a ver si más adelante nos permiten hacerlo siempre un día una, otro día otra y otro día otra, porque esto da tiempo como para poder asimilar el conocimiento, ¿verdad?
Pero vamos a ver, por el momento así es como se va a desarrollar, pero sí, Abraham, las tenemos planificadas para el ciclo. No sé si Bueno, muchas respondí tu gracias. duda. Ah, va, Sí, perfecto. sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, no sé si alguien ahí creo que activó el micrófono. Ok, no. Olga. Buenas, perdón. No, solo que estoy de acuerdo con el compañero Abraham acerca de las sesiones de tutorías para resolver algunos temas que puedan estar todavía un poco confusos para nosotros. Yo en realidad le comentaba justo al ingeniero que tuve dificultades para poder acceder a todo el material, por lo que en mi caso ahorita se me dificulta tratar de ver. Espero ahorita en vacaciones poder ver ya los videos, pero también creo que el ciclo pasado nos ayudaron varias sesiones que dieron con personas expertas en algunos temas. Es decir, que puedan desarrollar ese tipo de actividades, los webinars, que creo que me impactó mucho el de Scrum que tuvo con la primera ponente, no recuerdo ahorita el nombre, y la última ponente con Maggie Velasco, acerca del pensamiento thinking design, creo que era. Entonces, creo que eso es una buena forma de poder llevarnos temas actuales y que están en vigencia, ¿no? Y que combinan un poco con la parte teórica de esta asignatura. Sí, Olga, vamos a tener webinars. Lo único es que vamos a ir buscando nuevas temáticas, siempre tratando de renovar el conocimiento en la cátedra, innovando y con mucho gusto. Es también yo pienso que algo muy bonito del proceso de aprendizaje, poder conectarse con el campo laboral y poder ver a las personas que están trabajando allá afuera y cómo lo están haciendo. Sabe, cuando yo salí de ingeniero, todos mis compañeros teníamos esa idea de, bueno, ya me gradué, pero ¿qué sé hacer? No teníamos esa conexión que hay a través de hablar con o escuchar a un profesional. Así que desde ya vamos a ir buscando algunos webinars para este ciclo. Ya dentro de poco van a ir apareciendo y vamos a ir preparando algunos podcasts también. Le agradezco mucho ahí por comentarlo. Es bueno saber que sí es una actividad que disfrutan. Bueno, muchachos, si no hay nada más o alguna duda o alguna sugerencia, yo me despido y los dejaría con la ingeniera Mirna. No sé si habría alguna otra cosa. Bueno, creo que sería todo. Espero que pasen todos un muy buen día. Ya no les quito mucho tiempo y les deseo éxitos en la jornada. Ok, gracias, ingeniero. Gracias a usted. Buen día. Gracias. Ok, jóvenes, entonces, en lo que estábamos, ¿verdad? Dando una breve, digamos, retroalimentación a la parte que tenía que exponer Mariela. Entonces, en las lecturas, en las lecturas que están dentro de plataforma, hay una parte que me pareció bastante interesante, que dice que los requerimientos funcionales normales, ¿sí? Que delimitan la conducta del sistema, existen eso, ¿verdad? Los requerimientos normales, pero hay algunos requerimientos que no deben, dice, o sea, no debe de presentarse, no debe de realizarse, no debe de proceder así o de accionar así el sistema. Entonces, esos requerimientos no debe, que hasta lo colocan ellos entre comillas, hay uno que se menciona, el sistema no debe permitir que los usuarios modifiquen los permisos de acceso sobre algún archivo que no hayan ellos creado.
Allí se está hablando de la seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta para el sistema, ¿verdad? Cuando nosotros estemos, como les menciono, diseñando el sistema. Y aún cuando ya esté en funcionamiento, pues hay que tomar en cuenta eso, hay que ver que el usuario pues no tenga acceso a ciertas cosas. Entonces, para poder ir delimitando esos accesos y poder ir teniendo un sistema un poco más seguro. Luego también menciona, el sistema no debe permitir la selección del modo que empuje inverso cuando, habla sobre cuando la aeronave está en vuelo, porque ellos mencionan un caso de un avión que tuvo ciertos problemas y que las especificaciones que él tenía en su sistema, pues era si sucedía la catástrofe, si sucedía el suceso, pero en otro ambiente. Entonces el sistema sí reaccionó como estaba planificado, pero no se había considerado que el avión fallara en la forma en el ambiente en donde falló. Entonces, ahí es donde también tenemos que ir tomando nosotros en cuenta, en realidad, la actividad de la persona que está analizando y que está diseñando un sistema es bastante, aparte de complicada, tiene bastante, como les digo, hay que tomar muy en cuenta muchas cosas, hay que tener una visión bastante amplia para que ciertas cosas pues no nos afecten, ¿verdad? O no le afecten a la empresa por medio de algún fallo que tenga el sistema. Entonces, eso más o menos, ¿verdad? Va relacionado con la parte que le correspondía a Mariela. Ok, pasemos ahora con Reina. Con Reina, a ella le correspondió o seleccionó la pregunta que dice, ¿qué se logra con los sistemas críticos de protección? Hola, Inge. Hola. Buenos días a todos. Buenos días. En mi caso, no tengo una presentación completa, pero sí tengo un poco de lo que es el tema respecto a mi pregunta. Ajá. Voy a leer un poco lo del... Ok, no hay problema. Mi tema está relacionado a la pregunta 1 de la compañera. El tema es especificaciones de requerimientos dirigidos por riesgo. Y mi pregunta es, ¿qué se logra con los sistemas críticos de protección? Okay. Lo que yo recopilé un poco de lo que es de la información, dice, son aquellos sistemas en los que un fallo puede ocasionar en consecuencias graves en el entorno en el que está trabajando. Tanto pueden ser daños humanos como materiales. Su meta dice es detectar qué eventos o combinaciones de eventos causarían una falla de sistema que derive de un peligro. Para hacerlo, se puede usar un enfoque descendente o uno descendente. Las técnicas deductivas descendentes que tienden a ser más fácil de usar. Comienzan con el peligro y trabajan con este hasta las posibles fallas de un sistema. También digo, las técnicas inductivas ascendentes comienzan con una falla de sistema propuesta, identifica qué peligros resultarían por dicha falla. En los sistemas de protección críticos y los riesgos se asocian con peligros que podrían derivar en accidentes. En los sistemas críticos para la seguridad, los riesgos provienen de ataques internos y externos sobre un sistema cuya intención es aprovechar las posibles vulnerabilidades de dicho sistema. En cuanto, y también dice, en los fallos de funcionamiento
del software son relativamente comunes en la mayoría de los casos. Estos fallos provocan molestias, pero no daños graves ni a largo plazo. Sin embargo, en algunos sistemas un fallo de funcionamiento puede ocasionar pérdidas significativas, daño físico o amenazas. Estos sistemas se conocen como sistemas críticos. Los sistemas críticos son sistemas técnicos o sociotécnicos de los cuales dependen personas o negocios. Es como lo que usted mencionaba anteriormente. Si estos sistemas no ofrecen sus servicios de la forma esperada, pueden provocar graves problemas y pérdidas importantes. Es como lo que también usted decía, que en los fallos, o sea, los sistemas tienden a tener fallos, ¿verdad? El ser humano, pues todos cometemos errores y creo que en los sistemas a veces eso sí pasa, que pueden ser modificados, pero también tiene fallas en el, por decirle, un código de sistema o la implementación de algún sistema o un software. También hay fallos físicos. Bueno, eso es lo que yo pude también comprender un poco de lo que era respecto a mi pregunta. Ok. Allí están viendo ustedes en pantalla una imagen. Acá se representa, ¿verdad? Los sistemas críticos, qué fallas son las que provocan, que es prácticamente como especie de resumen de lo que Reina ha mencionado. Entonces, estos sistemas críticos pues pueden provocar ahí pérdidas económicas, pero económicas en realidad que sea grave, ¿verdad? No una pérdida pues que en realidad o algo, como les dijera, como algo pues bien poco relevante, daño físico o amenazas a la vida humana. Entonces, el ejemplo que ustedes tienen allí en el bloque que se les ha colocado en la plataforma, como les decía, menciona un accidente de un avión. Entonces, allí, aparte que se dieron fallos, aparte que se dieron fallas, aparte que se dio una falla y que hubieron pérdidas económicas significativas, porque imagínense ustedes cuánto no cuesta un avión, ¿verdad? La fabricación de la compra para la empresa que lo está utilizando. Entonces también hubieron pérdidas humanas, porque en el ejemplo que está en plataforma, pues en realidad no menciona si hubieron personas que murieron, pero si no hubieron, pues algunos puede ser que hayan tenido alguna su fractura muy grave, que hayan sufrido algún colapso nervioso, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra esta parte que está acá, que es la confiabilidad, ¿verdad? Que tenemos que tener sistemas que en realidad sean confiables para que no nos den este tipo de fallas y que no entren en función lo que son los sistemas críticos. Entonces, hay que, y repito, ¿verdad? Que los canse, hay que saber cuando nosotros estamos diseñando sistemas, cuando estamos haciendo propuestas, pues tenemos que considerar muchas cosas. En algún momento se considera o se toma en cuenta lo que son los resultados por excepción. ¿A qué me refiero yo con esto? Los resultados por excepción o las excepciones en los sistemas son aquellas cosas que ocurren, pero no en una forma tan seguido, sino que se dan o se presentan así esporádicamente, ¿sí? Por ejemplo, los huracanes. Si ustedes se recuerdan, hace un par de años, aquí de decir que venía un huracán, pues era bastante así como que no, hombre, aquí no pasa eso. Entonces, esa es una excepción. Es algo que en realidad no se presenta, pero
sí existe, sí se puede dar. Otra cosa que pasó hace, no recuerdo cuándo, que dijeron que nevó allá por el lado de, creo que fue por Chalate. Entonces, eso es otra cosa que tampoco pasa. Nosotros no somos un país donde nuestro medio ambiente nos dé esa satisfacción, ¿verdad? A mí me gustaría mucho conocer la nieve. Entonces, pero no tenemos nosotros ese tipo de clima. Entonces, esas son excepciones. Esas son excepciones. También en una ocasión acá llovió y cayó granizo. Es otra cosa que no se presenta. Entonces, esas excepciones son las que tienen que ver o tienen que evaluar los sistemas críticos. Esas eventualidades que en algún momento se pueden ir presentando en el sistema y muy posiblemente nosotros no tengamos como una salida, como una respuesta, como un modo de poder solventar ese problema que se está presentando. Entonces, continuamos. Quiero ver quién tendría que participar ahorita. Anabel. Anabel está. No, pues quizás no se encuentra. Ok, a Anabel le tocaba qué elementos se deben valorar en las especificaciones de fiabilidad. Entonces, acá pues qué elementos se deben de tomar en cuenta para poder nosotros decir que un sistema es fiable. Pues la fiabilidad tiene 3 componentes. Uno es el hardware, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros que el hardware pues está funcionando, tiene los requerimientos mínimos necesarios o los requerimientos máximos dependiendo de la acción que él vaya a ejecutar para que se cumpla todo, ¿verdad? Y que no vaya a dar ningún problema. También la fiabilidad tiene que considerar el software. Tiene que considerar el software porque si nosotros en el diseño de ciertos sistemas no hemos considerado algunos aspectos, como les mencionaba con lo del avión. El avión tenía identificado qué era lo que iba a hacer si se presentaba la situación que se presentó. Lo único que no se consideró fue que esa situación se presentara en otro ambiente diferente al que se había establecido. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que irlas considerando en la fiabilidad. También el tercer componente es los operadores del sistema. Recuerden que cuando nosotros diseñamos sistemas, si ustedes, por ejemplo, ustedes programan, si ustedes elaboran una aplicación, elaboran un software para determinada tarea, para determinada actividad, después de haber hecho esa programación, ustedes tienen que capacitar a la persona o a las personas que van a estar encargadas de estar utilizando, ¿verdad? De estar alimentando ese sistema. Entonces, eso también es una de las partes que se deben de ir tomando en cuenta en las especificaciones de fiabilidad. Entonces, Anabel, perdón, se acaba de unir. ¿O no es Anabel la que se acaba de unir? Sí, buenos días, ingeniera y compañeros. Buenos días. Sí, es que estoy teniendo problemas con el internet que me está cayendo. Ajá, y por eso de un solo me sacó hace un momento. Bueno, pero ahorita podría compartirnos lo que usted logró investigar.
Porque cabal estamos en su pregunta. Sí, de lo poco que estuve leyendo, encontré que como en el capítulo 10 me parece que estaba parte de eso. Y mencionaba que la fiabilidad de un sistema es una medida de conformidad. Es en sí, como la confianza en que cuanto un programa va a salir bien, y qué tanto problema va a dar, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a crear un determinado programa, tiene que tomar en cuenta todos los posibles problemas que se den en el camino, ¿verdad? Entonces, de eso depende la fiabilidad, ¿verdad? Y algunas especificaciones también existen va en el hardware, que muchas veces también ahí está en veces el problema, no solo es el programa, ¿verdad? Entonces, más o menos algo así le entendí, que no leí mayor cosa, pero sí, esto es lo que poco que estuve leyendo, y de que más que todo, o sea, incurre en lo que es el software y el hardware también, porque para que se dé un problema van los dos. Van los dos de la mano. Sí, sí, exacto. Eso es lo que más o menos estuve leyendo, pero sí está bastante extenso el archivo. Sí, y diga que tiene poquitas. A comparación con otros, tiene poquitas. Ok, pero más o menos, ¿verdad? Quedamos en lo mismo con Anabel, lo que ya les había expuesto yo en lo que consistía más o menos, o los aspectos que debía o debe de tomar en cuenta la fiabilidad. También, como estamos hablando de riesgo, ¿verdad? La fiabilidad se basa prácticamente en ciertas especificaciones. Entre unas de ellas es identificar, ¿verdad? Identificar el riesgo, tener la visión de qué es el problema que se nos puede presentar. Luego de haberlo identificado, hay que analizarlo. Hay que estimar si es necesario, estimar costos, ver qué consecuencias son las que puede ocasionar esta falla, para luego ir descomponiendo, ¿verdad? Ir identificando como las etapas en las cuales se va a ir presentando este problema. Y por último, pues hacer una propuesta, ¿verdad? Hacer una propuesta de cómo se va a minimizar o a eliminar, si fuera posible, ese riesgo, ese problema que nosotros hemos identificado. Entonces, más o menos por ahí, ¿verdad? Va esa parte de lo que habla sobre la fiabilidad, sobre las especificaciones de fiabilidad en los sistemas. Ok, hoy pasemos con Gabriela. Vamos a ver, ¿está Gabriela? Gabriela Hernández. No sé si está. Gabriela me mandó el documento porque me dijo que posiblemente no le tocaba trabajar y que no sabía si iba a poder hablar. Entonces, pero por lo que veo no está. Ok, le voy a leer entonces se me traba la lengua. Lo que Gabriela envió. Entonces,
La pregunta de ella era, ¿cuál es la diferencia entre fiabilidad, seguridad y protección? La seguridad en la ingeniería de software es un tema amplio. En el presente ensayo nos enfocaremos en la fiabilidad, seguridad y protección del software, la responsabilidad que tiene el desarrollador y el usuario. La fiabilidad se define como la probabilidad de que el sistema funcione adecuadamente, que el usuario sienta la fiabilidad que al usar el sistema completará su actividad, o si el programa presentara alguna falla, se establezca con reiniciar o con detener el programa con el administrador de tareas y ya pueda seguir funcionando adecuadamente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? En contraste, la seguridad la seguridad de la información se refiere a la seguridad de información contra el acceso de la modificación de información, comúnmente como la protección del sistema. Sin embargo, la seguridad es un problema que exige más esfuerzo que la protección. Siempre que utilicemos un sistema informático, sin importar cuál sea la razón, es importante que tengamos como prioridad la instalación de un software de seguridad, teniendo en cuenta la cantidad de riesgos que corremos con un sistema informático sin protección. Aquí también hay que tomar en cuenta los respaldos, ¿verdad? Hay que respaldar la información cada cierto tiempo. Tiene que existir como les digo, como lineamientos para poder estar respaldando la información y qué tipo de información es la que nosotros vamos a estar respaldando. Porque si en algún momento el sistema pues se nos perjudica, muchas veces puede ocasionar algún cambio dentro de la información. O sea, ya ha pasado que tienen que ir a restaurar información, a ver en los backups que se tienen y volver a subir esa información para que pueda seguir funcionando, ¿verdad? La institución, la empresa, el sistema, lo que sea. Pero sí, hay que tomar en cuenta en la parte de la seguridad lo que son los backups, lo que son los respaldos. Luego dice Gabriela, la falta de seguridad se origina en dos problemas fundamentales. Los sistemas que son teóricamente seguros pueden ser inseguros en la práctica. Además, los sistemas son cada vez más complejos y la complejidad proporciona más oportunidades para los ataques. Es mucho más fácil probar que un sistema es inseguro que demostrar que uno es seguro. En cambio, la protección básicamente se enfoca en la comprobación de problemas y en la toma de acciones. Si ocurren dichos problemas, entre algunos requerimientos de la protección se pueden mencionar. Los requerimientos de autenticación explican cómo se identifica a los usuarios. Los requerimientos de autorización detallan los privilegios y permisos de acceso de los usuarios identificados. Y los requerimientos de privacidad se refieren a cómo se mantiene la privacidad de los datos. La principal diferencia es que la seguridad se refiere a la seguridad de información. Protege contra la negación de servicios a usuarios desautorizados y la provisión de servicios a usuarios desautorizados, incluyendo las medidas necesarias para detectar, documentar y contraer tales amenazas. Y la fiabilidad se refiere a un programa, si un programa falla frecuentemente en su funcionamiento, no importa si el resto de los factores de calidad son aceptables. Para la ingeniería de sistemas, esto es un gran reto, pues deben asegurar la fiabilidad, seguridad y protección del software y del hardware, no solamente para el usuario, sino que también para la empresa y para el buen funcionamiento del sistema. Entonces, acá está la parte que Gabriela envió.
resumido, ¿verdad? La fiabilidad es diferente a lo que es la seguridad y a lo que es la protección. Entonces, no, aunque parecieran, aunque en realidad parecen, no es que parecieran, parecen términos bastante semejantes, pero en realidad tienen sus diferencias, entonces, entre cada uno de esos términos. Y son ciertos, y son aspectos, mejor dicho, que tenemos que ir tomando en cuenta a la hora en que se van diseñando los sistemas. Ok, luego teníamos una pregunta que no la seleccionó nadie. Se la voy a colocar ahorita en pantalla para que la platiquemos. Acá está. La pregunta dice, un sistema de software crítico de protección para tratar a pacientes con cáncer tiene dos componentes principales. El primero es una máquina de terapia de radiación que entrega dosis controladas de radiación en los sitios del tumor. Esta máquina está controlada por un sistema de software embebido. El segundo, una base de datos de tratamiento que incluye detalles del tratamiento dado a cada paciente. Los requerimientos del tratamiento se ingresan en esta base de datos y se descargan automáticamente a la máquina de terapia de radiación. O sea, los dos componentes están asociados, ¿verdad? La base de datos alimenta a la máquina de terapia. Entonces la pregunta es, identifique 3 peligros que puedan surgir en este sistema. Para cada peligro sugiera un requerimiento defensivo que reduzca la probabilidad de que dichos peligros deriven en un accidente. Explique por qué es probable que su defensa sugerida reduzca el riesgo asociado. Ok, ¿qué opinan? Primero, identifiquemos qué problema, qué peligro sería el que se presentaría en este caso. Perdón, podría ser que si se cae la base, el servicio de la base de datos, entonces se va a ver limitado el sistema con la información. Ese podría ser un caso, un peligro, un problema. ¿Qué otro peligro podría existir? ¿Se han fijado, se han fijado ustedes en cuando ustedes van a visitar tal vez a alguna persona a los hospitales que lo tienen con suero? Entonces llega la enfermera y le va regulando, ¿verdad?, el paso del suero. Entonces, Abraham, ¿qué iba a decir? El peligro más grave que veo yo, matar a una persona. Pero ese ya no sería el peligro, ¿verdad? Sino que ese ya sería el desenlace. Pero, pues sí, ¿qué llevaría a ese desenlace? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, Olga mencionaba que la base de datos pues estuviera como desactualizada, ¿verdad? Y como menciona el caso, la base de datos alimenta la máquina de terapia. Entonces, si la base de datos está desactualizada, imagínense que por ejemplo, al paciente le han bajado el nivel de radiación que le deben de suministrar y le aplican siempre el nivel arriba que tenía antes, entonces lo podemos, no sé si en realidad, ¿verdad?, ocurrirá que puede morir la persona, pero algún problema físico vamos a ocasionar en el paciente. ¿Sí? Entonces ahí está la relación que Olga mencionaba. ¿Qué otra cosa podemos identificar nosotros como un peligro en este caso?
La pérdida de los datos que se le han introducido al sistema. Exacto, esa es otra pérdida, o sea, pero ¿cómo lo afecta, William? O sea, cuéntame todo el cuento. Quizás era lo que usted explicaba, ¿verdad? De que hasta se puede llegar como como el sistema al sufrir una falla se desactualiza o se reinicia, ¿verdad? Entonces, creo yo, si el sistema no tiene un mecanismo de defensa para poder guardar los datos que ya estaban, entonces es lo que ocurre, que podría ser de que se le suministre al paciente la dosis que no requería en ese momento, ¿verdad? Pero si el sistema tiene el mecanismo de defensa y guarda los datos que ya están, o sea, que es lo que se le tiene que suministrar al paciente, entonces no habría ningún peligro. Exacto. Perdón, Entonces, ingeniero. dígame. También en parte, como veo aquí que dice que el sistema está siendo controlado por dos componentes principales, la máquina de terapia y la base de datos. Entiendo que cuando uno realiza una aplicación, pues esta se soporta de esos componentes, que son servicios que pueden estar alojados en un servidor. Ahí por eso también un poco la necesidad de contar con más de un servidor para alojar ciertos componentes, que estos pueden ser replicados en cada uno de los servidores para que ante la falla de alguno de estos componentes se levante a partir del espejo del otro servidor, es decir, que no se note o que sea imperceptible la caída de alguno de estos. Entonces, aquí también un poco, y creo que esa iba a ser un poco mi participación en la pregunta anterior, que decía que también esto como se relaciona con el hecho de los equipos, ¿no? Del hardware, es decir, cómo tengo instalado tanto el hardware como los componentes de software que están configurados para que puedan estar atentos a estas posibles fallas. Es decir, configurar todas las posibles ocurrencias que se puedan dar en un peligro como este, ya que esta viene siendo un sistema bastante crítico porque están atendiendo a pacientes y controlan más que nada, o sea, la cantidad de dosis que se le tiene que dar a un paciente. No le puedo dar ni más ni menos porque en alguna medida estaría afectando a la persona. Exacto. Y fíjense en otra cosa, lo que yo les mencionaba del suero, cuando uno le aplican suero, ¿qué sucede si esta máquina de radiación está descalibrada? Yo en realidad no sé cómo funcionarán, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tiene problemas internos en ella misma? O sea, problemas de que se le haya, qué sé yo, quemado algún transistor o que el paso de corriente pues esté generando fallas o cortos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Puede estar buena la base de datos, puede estar bien, digamos, el software que está manejando en sí el funcionamiento de la máquina, pero ¿qué pasa con el hardware? ¿Sí? Ahí es donde entra el hardware. ¿Sí? ¿Qué sucede con el hardware? Entonces, recuerden que en una de las preguntas se mencionaba qué era lo que entraba o qué factores eran los que entraban en la parte de la especificación de los riesgos. Entonces, se mencionó que era hardware, software y el personal. Entonces, prácticamente en esas tres áreas es que iría enfocado los peligros. Ya mencionaron ustedes el software, ¿verdad? Ya mencionaron ustedes el software. Yo les acabo de mencionar en fallas de hardware, fallas de que algo no esté funcionando como debe de ser en la máquina. Entonces, ¿qué otro y cómo ustedes me podrían ejemplificar el riesgo por las personas? Bueno, y como incluye al personal que está manipulando el sistema, ¿va? Entonces, creería yo de que el personal, ¿verdad?
tendría que estar como monitoreando, revisando que el hardware esté funcionando correctamente, ¿va? Porque si no, como usted lo dice, la base de datos podría estar bien, podría funcionar bien, pero si tenemos problemas en el hardware, entonces ya es cuestión del personal indicado o el personal que está a cargo en ese momento del sistema que revise que el hardware esté en buen funcionamiento, ¿va? Exacto. O que esté funcionando, o sea, porque puede ser que ellos piensen que esté bien, ¿verdad? Que está funcionando bien, pero ya en el momento de que él esté operando, puede ser que tenga alguna falla. No sé si ustedes han visto, hay una película que es bien sangrienta, que va la gente muriendo, va muriendo y va muriendo, y no me recuerdo ahorita. Se me ha ido el nombre, pero tiene varias secuencias. Entonces, en una de las, digamos, de las escenas, ha llegado una señorita a esas máquinas donde se broncean, ¿sí? Pero para broncearse se meten a una especie como de cápsula. No es Y destino final. esa, que a mí solo me gustó la primera, las demás ya no me gustaron porque sentía yo que demasiado, ¿va? Yo todas las he visto. Ay, qué bárbaro, pero bueno, cada quien con su gusto. Pues sí, pero a lo que voy, en esa escena yo recuerdo que la persona entra a esa cámara donde la tenían que broncear, ¿verdad? Entonces, y la persona encargada, o sea, se supone, ¿verdad? La técnico que debía de estar allí presente para ver que la persona pues no fuera a quedar chamuscada, se retira. Y aparte que se retira, cierra, creo que se le cierra la puerta, creo que agarra llave. Entonces, si quitamos lo sobrenatural, ¿verdad? De la película, en realidad el sistema falló, la máquina como tal, mejor dicho, falló, tuvo un desperfecto. Y si la persona hubiera estado atenta a que no le pasara nada, ¿verdad? A que todo funcionara bien, entonces no hubiera sucedido la muerte de la persona, porque creo que la chica que estaba encargada del bronceado se va para la parte, para el lobby, ¿verdad? Para la entrada de allí del establecimiento, y creo que estaba tomándose un jugo, una gaseosa, no sé, algo por el estilo. Pero ella se descuida completamente y deja a la persona sola. ¿Por qué? Porque confía en que se supone la máquina está funcionando de la mejor forma, pero en realidad no es así. Que como les digo, ahí se ve como que es sobrenatural todo, ¿verdad? Pero si nos ubicamos desde otro contexto, pues en realidad el equipo falló. Entonces, allí, ¿verdad? Ya fuimos nosotros viendo los peligros que pueden ir surgiendo en el sistema. Ya identificamos cómo es que se pueden ir ocasionando, si por hardware, si por software, si por el personal que está a cargo. Se supone que el personal que está a cargo pues es personal capacitado. Sin embargo, pues somos humanos, cometemos errores y en algún momento pues esos errores pues pueden ocasionar cosas bastante graves. Ok, entonces allí tenemos la solución a la pregunta 5 que se les había planteado, y como les dije pues no, nadie la quiso agarrar. En realidad estaba bien fácil, bien fácil de explicar, pero bueno. Ok, vamos a la pregunta 6. Abraham, explique cómo se logra que mediante el uso de técnicas de ingeniería de software, mejores lenguajes de programación y mejor calidad de gestión conducen a beneficios considerables en la confiabilidad para la mayoría de software. Vaya, les voy a leer el ensayito que hice yo. Dice, los sistemas en el mundo cada día son más complejos y nuestro país, aunque a paso lento, no se queda atrás. Es por ese motivo que como futuros analistas de sistemas debemos aprender a desarrollar los conocimientos correctos en el desarrollo de software.
tanto para desarrollar una programación correcta desde la ingeniería de sistemas hasta lograr brindar la confiabilidad y calidad esperada por el cliente que solicite nuestros servicios. Desarrollar sistemas confiables de veramente se vuelve un reto muy difícil para los profesionales. Sin embargo, no es algo que no se pueda lograr. Es por eso por lo que se vuelve interesante al hablar de cómo lograr mejores lenguajes de programación y gestiones que brindarán el plus para los software en general, ya que no está de más decir que hoy en día contamos con un gran abanico de posibilidades y herramientas para lograr nuestro cometido, que es lograr los beneficios para cualquier negocio que nuestro sistema esté brindando su apoyo tecnológico. Pero ¿cómo se logra lo antes dicho? El reto más grande de los analistas de sistemas es que el mundo cada día va cambiando. Por ende, los usuarios van adoptando nuevas tecnologías, nuevas inseguridades. Es por eso que los sistemas no se pueden quedar obsoletos y tienen que irse estructurando tanto en disponibilidad y fiabilidad. Recordemos que el trabajo del analista es reutilizar los sistemas tradicionales y adecuarlos a sistemas nuevos para asegurar una buena utilidad futura. Y estos cambios tienen que realizarse con una medida excepcional que cumplan 4 propiedades básicas, que son la disponibilidad, la fiabilidad, la protección y la seguridad. Como vemos, el hablar de confiabilidad del sistema se vuelve un tema muy extenso porque dentro de cada arista mencionada anteriormente se encierra un gran trabajo para los ejecutores de creación de software, tanto que se tienen que prever un sinfín de problemas que pueden suceder en la ejecución del sistema, tanto en parte de hardware como de software. Debemos ser capaces de poder mirar distintos problemas que pudieran someter a fallas a nuestro sistema. Por eso se puede mencionar que el atributo más importante no es lograr solo crear el software en sí, sino más bien que éste pueda tener propiedades excepcionales como reparabilidad, mantenibilidad, supervivencia y tolerancia para cualquier error. Dicho esto, debemos estar claros que la ingeniería de software brinda las bases necesarias y correctas para poder implementar cualquier sistema en cualquier negocio que lo solicite. Esto sin duda alguna le brindará directamente al cliente una satisfacción en el control de sus activos y por supuesto en sus ganancias netas. Ok. Hasta allí, Abraham. Sí. Excelente. Muy bien explicado. Ahora pasemos a la pregunta 7, Suseli. Sí, está Suseli. A Suseli le toca hablar sobre la redundancia y la diversidad. Son estrategias fundamentales para aumentar la confiabilidad de cualquier tipo de sistema. Y ella nos va a explicar cómo es que se logra eso. Buenos días, ingeniera. Yo estoy trabajando, pero en el lugar que yo me quede, en punto de partida, mi compañera me va a ayudar, porque ya le pasé mi contenido, ¿verdad? Si entra cliente, pues yo voy a suspender y mi compañera va a seguir. Ok. Bueno, mi tema se trataba sobre la redundancia y la diversidad, pero para explicarles un poco sobre cómo se logra esto, primero tenemos que saber sobre el punto de partida, que es la confiabilidad. Cómo la capacidad de un ítem es de hacer su desempeño requerido en un tiempo específico. ¿Y qué es un ítem? Un ítem es cada una de las partes que conforman y componen un dato, hablando en términos informáticos. Esto se hace para cumplir con cada contenido que queremos que dentro de él se vayan ejecutando. Un sistema informático se basa por medio de la confiabilidad en el cual se desglosan y son términos importantes para la ejecución de la redundancia dentro de un sistema de software. Este ensayo se apoya en la mayoría de las fallas de software o del hardware, que son resultados de las fallas de los componentes más que del diseño, es decir, como parte de la estrategia de la redundancia para alcanzar la confiabilidad de cualquier tipo de sistema. ¿Y cómo alcanzaremos nuestro objetivo? O que este se vaya ejecutando. Este se desarrolla mediante los procesos de entrada en las N versiones de software que serán definidas por el analista, consecuentemente por el sector de salida, el cual nos dirigirá al sector de fallas. Y este proceso llegará a un fin mediante los resultados acordes que queremos lograr en un sistema diseñado para ello. El desarrollo de la diversidad dentro del software es un enfoque sistemático para la producción del software, en la que tiene en cuenta los costos prácticos de cronograma y los problemas de confiabilidad, así como las necesidades de los clientes o productos de la empresa. Un ejemplo de redundancia, podemos decir la tolerancia a fallos de software, es decir, técnicos para detectar y corregir errores de diseño. Redundancia estática, enmascaramiento, programación con N versiones. Redundancia dinámica, 2 etapas, detección y recuperación de errores.
bloques de recuperación, proporcionan repuestos hacia atrás y excepciones. Esa es parte como un ejemplo físico de la redundancia. La redundancia en red es básicamente la que utilizamos para mantener la conexión en línea y se puedan solventar errores que sean solucionables y confiables. Esto como parte de la diversidad de un sistema de software en la que la redundancia y la diversidad van de la mano. Cuando hablamos de desarrollo del software, pensamos que es un programador que se encarga de la ejecución del mismo, pero en realidad la composición de esta palabra es primordialmente en la aplicación de conocimientos, en documentos probados y aplicados exitosamente en numerosas ocasiones con la finalidad de resolver de forma creativa y eficiente. Entre la diversidad de software y los problemas prácticos tenemos los tipos de software. Software de sistema, entre ellos están los sistemas operativos Unix, Windows, Solaris, MAUX y Windows 8. Entre los software de aplicación que nos brinda la diversidad tenemos Acrobat Reader, Ubuntu, Excel, Chrome y Firefox. Esto es una parte de complemento. De esta forma, podemos responder a la interrogante que se nos brindó anteriormente. Para poder comprender dichas terminologías, en resumen, teníamos que comprender primero los dos apartados como parte fundamental de una estrategia en la redundancia y la diversidad. Comparamos cada proceso y que se examine la situación para cada necesidad de la empresa. El desarrollo de un sistema se complementa en estos dos puntos claves, en los tipos de sistemas que hacen posible la función y ejecución del mismo, por medio de los sistemas de software que existen y parte de la confiabilidad. Y esto se logrará mediante la unión de estos dos componentes. El sistema tiene que estar preparado para solucionar los problemas que pudieran existir dentro del hardware y del software, ya sea un servidor de base de datos o en cualquier tipo de conexión en red. Por lo tanto, la otra parte ofrece la versatilidad, el funcionamiento mediante la implementación de cualquier sistema de software y de la empresa o que el analista decida cuál es la mejor opción de la funcionalidad de la empresa. Este ha sido mi aporte, licenciada. Antes de cortar, ¿verdad? Porque empecé hablando de la confiabilidad, porque según yo, lo que yo investigué, ingeniera, parte de la redundancia y para que éste se cumpla, primero hay que llevar un proceso confiable y como parte de la diversidad están los tipos de software que yo les mencioné con anterioridad como ejemplo, ¿verdad? Que están el Unix, Windows, Solaris, MAUX. Entonces, dentro de esto, ¿qué quiere decir? En la redundancia, que pueden haber fallos técnicos. Creo que según he venido escuchando los demás aportes de los compañeros, esto es una conexión, ¿verdad? Cada palabra viene prácticamente a hacer lo mismo, pero en diferentes puntos de vista. Ajá, exacto. Entonces, este ha sido mi aporte, ingeniera. Ok, muchas gracias, muy bien expuesto. Vamos a continuar, no nos vamos a detener mucho porque ya casi nos comió el tiempo. Yesenia. Yesenia iba a hablar sobre los sistemas de protección. Hola, no sé si me escuchan. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Vaya, en mi caso yo les voy a hablar sobre los sistemas de protección. Bueno, pues los sistemas de protección son sistemas especializados que se asocian a otro sistema con el propósito de darle una funcionalidad a un sistema y cambiarlo a otra de una forma segura. La única función de estos sistemas de protección es la operación de monitorizar y asegurar que el sistema que se está dando, ¿verdad?, pase a un estado seguro en caso de emergencia. En este caso, pues, tenemos 1.000.000 de ejemplos, pero nos vamos a ir así como a lo más fácil, a lo que nosotros tenemos más a la mano. Todo aquel producto tecnológico, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, siempre tiene un sistema de protección. En este caso, nosotros todos tenemos un celular. No sé si ustedes se han fijado que cuando hay un cierto consumo de energía de cierta aplicación, le tira un mensaje. Entonces, si nosotros vamos omitiendo todo ese tipo de
digamos, como ignorando todo ese tipo de mensajes que nos están indicando de que hay podría decir una amenaza, entonces va a llegar a un punto de que el teléfono va a detectar cierta aplicación y por cierto, también les aparece la opción que dice que se detuvo cierta aplicación y que la única opción es cerrarlo. Entonces ahí nos está aplicando un sistema de protección. También mencionaba uno en el documento sobre un tren que decía que si el tren pasaba cierto punto rojo, ¿verdad? Y el tren no se detenía, entonces el sistema lo iba a detectar y que lo iba a comenzar como a frenar. Entonces ese también es otro sistema de protección. Entonces cualquier producto que nosotros tengamos, siempre y cuando sea tecnológico, va a tener como ese respaldo de protegerlo para que digamos que no llegue como a colapsar o a arruinarse. Otro ejemplo también tenemos con las fotocopiadoras. Sabemos que cuando se atasca un papel, le tira un mensaje y ya le indica dónde está el fallo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar ese papel y volverlo a activar para que la fotocopiadora siga imprimiendo. También con las impresoras. Llegan a un punto donde hay algún fallo, entonces, ¿qué es lo que hace la impresora? Deja de imprimir hasta que uno solucione ese problema, ella continúa con su trabajo. Entonces, hay un montón de ejemplos de eso, porque es algo corto, entonces, la función, ¿verdad? Y la única característica, ¿verdad? De este tema es que se trata de que este sistema asegure lo que nosotros tenemos. Okay. Solamente ese sería mi aporte. No, está muy bien, Yesenia. Continuamos con Blanca. Blanca Celina López. Fíjense que a veces lo importante, cuando ustedes leen, ¿verdad? Y hacen algunos trabajos como ensayos, es que logren comprender, logren asimilar el contenido y digamos que lo ejemplifiquen. Yo por lo menos soy de la, ¿cómo les digo? De la época en que yo leo ya sea parte teórica, bueno, en realidad, ¿verdad? Parte teórica, y trato de imaginarme cómo es que eso se puede estar aplicando en la realidad. Así creo yo que es la forma en cómo uno va aprendiendo, va va logrando asimilar, va logrando que ese conocimiento, esos temas, pues queden de una mejor forma aplicada. Ok, Blanca, su turno. Ya estuvo Yesenia, que era la pregunta 8, hoy vamos con la pregunta 9. Los lineamientos de programación confiable. Ellos pueden aplicarse en cualquier lenguaje de programación que se usen para el desarrollo de sistemas. En la forma que se utilizan varía, depende de los lenguajes que se emplean para el desarrollo del sistema. Entre ellos están el lineamiento 1, que es controlar la visibilidad de la información en un programa. Es importante que cada programa tenga un principio que le permita conocer el acceso a las variables y estructuras de datos que trabajan. Hay componentes del programa que se le puede permitir el acceso para hacer una modificación de implementación.
Este proceso se logra a partir de una implementación de estructura de datos en el programa como tipo de dato abstracto, ya que es un tipo de datos en que la estructura interna y la representación de una variable están ocultas. Por ejemplo, la de un dato abstracto que representa una cola de participación de servicios. Estas operaciones deben incluir un get input que agregan y eliminan objetos. En el lineamiento 2 es comprobar la validez de todas las entradas. Dentro de esta validez de entrada, todos los programas tienen entradas de su entorno y las procesan. Pero es importante verificar la validez de estas entradas, ya que los usuarios pueden cometer errores y muchas veces ingresar los datos equivocados. Algunas de las comprobaciones más implicadas dependen de las mismas entradas. Comprobaciones del rango, comprobación de tamaño, comprobación de representación y la comprobación de racionalidad. En el lineamiento 3 es proporcionar un manejador para todas las excepciones. Muchas veces en los sistemas genera algunas fallas o errores inevitables, llamados de excepción. En estas suelen originarse condiciones del hardware o el software. Deben ser gestionadas por el sistema. Por lo tanto, el mecanismo de excepciones del sistema ayuda a reportar el error y a desactivar la ejecución del mismo. Como lo decía la compañera, al momento que la impresora no tiene tinta, tira un error y automáticamente se detiene. Entonces, para que esto no ocurra en los programas, se deben definir un manejador de secciones para todas las posibles fallas que surjan. Algunos de los manejadores de las excepciones son las siguientes: indicar un componente del nivel superior que ocurrió una excepción y brindarle información a dicho componente sobre el tipo de excepción. 2. Realizar algún procesamiento alternativo al que originalmente se pretendía. Así, el manejador de excepciones realiza algunas acciones para recuperarse del problema. Entonces es donde debe continuar el procesamiento normal. La 3. Pasa el control a un sistema de apoyo en el tiempo de ejecución que maneja la excepción con frecuencia. Esto sucede cuando las fallas en un programa, por ejemplo, la acción común del sistema en tiempo de ejecución es detenerse el procesamiento. Y el lineamiento 4, minimizar el uso de códigos proclives a error. Muchas de las fallas en un programa son comúnmente hechos por el error humano, porque hay que elaborar numerosas relaciones entre las variables. Muchas ingresan una entrada y genera como resultado algo inesperado. En el lenguaje de programación hay que tratar de evitar cometer muchos errores. Algunos incluyen el enunciado de la ramificación incondicional, los números con puntos flotantes, apuntadores, asignación de memoria dinámica, paralelismo, recursión, interrupciones, herencia, arreglos sin límites y procedimientos de entrada por defecto. Ok, gracias Blanca. Finalizamos con William. Ok, ingeniera, bueno, a mí me tocó lo que es la pregunta número 10 y era explique y ejemplifique los lineamientos de programación confiable 5, 6, 7 y 8. Vamos a continuar ahí con el tema anterior que le tocaba a la compañera Blanca, ¿verdad? A mí me tocaron los otros lineamientos. Y el siguiente lineamiento es el número 5, ofrecer capacidades de reinicio. Como sabemos, la mayoría de sistemas informáticos están basados en transacciones cortas, en lo que podemos verificar procedimientos de cuando el usuario entra y tarda un tiempo relativamente breve. Estos sistemas están diseñados del modo que los cambios que ocurren en las bases de datos solo tienen fin cuando luego de todos los procesos se lleva a cabo con éxito. Si durante estos procesos algo salió mal, la base de los datos se actualiza y así no se vuelve inconsciente.
Las interacciones con los sistemas de comercio o e-commerce comprometen nada más a la compra en la pantalla final. Es ahí donde las interacciones con el usuario con este tipo de sistemas duran más o menos unos minutos y son de mínimo proceso. Y las transacciones en las bases de datos son muy breves y pocos segundos. Más sin embargo, se encuentran otros tipos de sistemas como los de procesamiento de texto. En este caso se necesita transacciones amplias. En estos sistemas se toma varios minutos e incluso horas entre comenzar a aprender a usarlo y terminar el trabajo. Es ahí donde si este sistema falla durante su duración en lo que se está trabajando, entonces tendríamos la dificultad de perder todo el trabajo. Es así como también en los sistemas intensivos se requiere de horas de procesamiento para poder lograr los cálculos. Y todo esto se pierde cuando hay fallas en el sistema utilizado. Es por ello que hay sistemas que se les debe dar la capacidad de reinicio, lo cual se basa en la conservación de las copias de los datos que se han compilado o que hemos generado durante el proceso. Para la instalación de reinicio se le debe permitir al sistema su reinicio mediante las copias y así nos ahorraremos volver a comenzar de nuevo. A estas copias en ocasiones se les conoce como checkpoint o punto de control o de verificación. Un ejemplo, ¿verdad?, de estos sistemas que hemos dado, que les he platicado en este momento, es un sistema de comercio electrónico donde podemos conservar las copias de formularios llenos por el usuario, el cual permitirá el acceso y envío de estos formularios sin que se vuelva a llenar, ¿verdad? Si en un caso, pues, cuando estemos en un sistema de comercio hay alguna falla, pero ya hayamos introducido información, el sistema normalmente nos va a guardar lo que son los formularios llenos para ya no volver a comenzar, ¿verdad? Entonces eso sería lo que es una capacidad de reinicio, ¿va? O nos tira un mensajito, ¿va? Si quiere continuar de donde nos quedamos. Se me viene a la mente lo que es el procesador de texto Word, que cuando nosotros, por ejemplo, le damos salir sin querer, ¿verdad? O cerramos la ventana, nos dice si queremos guardar los cambios. Entonces yo creo que ese sería un ejemplo bastante viable, ¿va? Luego tenemos el lineamiento número 6, comprobar los límites. Los programas, dice, permiten la especificación de arreglos con estructuras de datos a manera de secuencia y que podemos acceder a través de un índice numérico que normalmente se encuentran en áreas contiguas dentro de la memoria del programa. Estos arreglos se especifican a manera y tamaño particular en donde se observan cómo se usan. Un ejemplo sería, por ejemplo, queremos hacer un arreglo donde queremos representar hasta 10,000 edades de las personas, ¿verdad? Entonces se declara un arreglo de 10,000 ubicaciones para entender los datos de la edad. El siguiente lineamiento es el número 7, incluir interrupciones cuando se solicitan componentes externos. Los componentes del sistema se ejecutan en diferentes computadoras y las peticiones se realizan mediante la red de componentes. Para recibir un servicio, en este caso el componente A le pide al componente B. El componente A espera la respuesta del componente B antes de poder continuar con la ejecución más. Sin embargo, si el componente B falla en enviar la respuesta por cualquier motivo, entonces el componente A no puede continuar y este espera de manera indefinida una respuesta. Por lo tanto, para que esto no se dé, siempre hay que incluir interrupciones, que a estas interrupciones se le llama timeout, ya que esto es la suposición de manera automática de que un componente del sistema ha fallado. Se define mediante un periodo de tiempo a esperar por la respuesta del componente al que se les ha solicitado y si esto no ocurre en este tiempo supone una falla y se reitera el control del componente solicitado. Un ejemplo de este lineamiento sería que una persona que espera una respuesta del sistema y observa una falla del sistema en silencio y sin respuesta de este, no tiene más alternativa que aniquilar la espera y reiniciar el sistema, pero puede tratar de recuperarse de la falla o indicar al usuario del sistema qué es lo que pasó y poder darle acceso a poder decidir qué hacer. En el lineamiento número 8 tenemos nombrar las constantes que representan valores del mundo real. Como sabemos, todos los programas incluyen valores de manera constante, los cuales representan los valores de las entidades en el mundo real. Estos valores no pueden modificarse cuando se ejecuta el programa y hay ocasiones que se trata de constantes absolutas que no cambian. Si por el contrario, los valores que van cambiando lentamente en el tiempo. Ejemplo,
un programa, dice, para calcular impuestos personales incluiría constantes que son las tasas impositivas actuales, y esto cambia de un año a otro, y por consiguiente el programa debe ser actualizado con los valores y constantes recientes. Ese sería mi aporte, Inge. Gracias, William, bastante amplio toda la temática que usted logró desarrollar. Ok, jóvenes, pregunta, ¿les ha parecido la dinámica del día de ahora? El hecho de que ustedes han leído previamente y han desarrollado, digamos, un resumen y quizás lo más importante, ¿verdad? Que van a ganar puntos en base a esto. Pues en lo personal, sí. Ingeniera, me parece... Continúe, compañero, después sigo. No. Dele usted, compa. Mire, en lo personal, ingeniera, considero que sí, porque este tipo de actividades nos ayudan no solamente a poder crear más conocimiento y poder extender más algunas cosas que desconocíamos. Y otra cosa, lo más importante, ¿verdad? Que nos ayudan con los puntos, ¿verdad? Porque considero de que a veces es que en un parcial podemos salir un poquito mal y eso ya nos ayuda. O sea, nos ayuda a reforzar, y es bueno saber que en esta asignatura, ingeniera, nos están apoyando de esta forma, ya que considero que un parcial no define el conocimiento de un estudiante, y creería yo que la mayoría, pues en lo personal, estamos contentos así, ¿verdad? Y es muy bonito ver la perspectiva y el análisis de cada compañero diferente, y creería que esta es una forma que logró que la mayoría participara. Exacto. Y que van ganando, ¿verdad? En realidad ganan bastante ustedes, porque aparte que investigan, sí, conocen un poquito más, pues obvio, el punto que se van a ganar es más que excelente. ¿Quién quería hablar? ¿Abraham? ¿No fue usted? Yo dije, no, sí, William. quizás Sí. quizás pues la verdad que me ha parecido bastante dinámica esta tutoría, ¿verdad? En donde hemos escuchado diferentes puntos de vista, incluso sus puntos de vista, que son los que prácticamente también vienen a enriquecer nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y es lo importante dentro de esta modalidad de estudio. La verdad que me ha parecido excelente esta dinámica de poder nosotros investigar cierta pregunta y poderla exponer a como nosotros la investigamos, ¿verdad? Y todos hemos dado nuestros puntos de vista referente a las preguntas que nos tocaron, y eso viene a enriquecer nuestro aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a ver si continuamos así, ¿verdad? O sea, yo sé que han tenido que investigar, pero han tenido que invertir un poquito de tiempo para la exposición, digamos, que iban a realizar, pero hay que verle el lado positivo. O sea, así ustedes han logrado ir adquiriendo más conocimiento, y esa parte que a ustedes les tocó, pues ya no van a tener que estar allí tratando de comprenderla ya para la hora del examen. Y también, así como menciona William, pues el hecho de que todos han dado su aporte, todos han dado su opinión, creo yo que nos va ayudando, ¿verdad?, a ir creando más conocimiento. Inclusive hay algunos de ustedes pues que han colocado, han puesto ejemplos que no están en el libro, son ejemplos reales. Entonces, allí, como les digo, yo soy de las personas quizás que aprende a través de la imaginación. O sea, yo trato de imaginarme, trato de crear escenarios para poder comprender ciertos temas. Entonces, yo espero pues que la sesión del día de ahora pues haya sido de su agrado. Les deseo feliz vacación, cuídense mucho, recuerden que esto todavía no se ha terminado, y bueno, como les mencionó el ingeniero Amaru, la actividad que van a realizar va a estar disponible, creo que dijo el día domingo,
Entonces, aunque la entrega ustedes la tienen hasta la semana que nosotros regresemos, ¿verdad? La semana que nosotros regresemos, que recuerden que en vacaciones entramos a partir del lunes, a partir del 29, y llega la vacación, creo que hasta el 5, no me recuerdo si es el 5 o es el 6, quiero ver ahorita en los avisos. Llega hasta el 5, sí. Hasta el 5 llega la vacación. Entonces, el día 6, pues ya se retoman actividades. En esta semana me imagino que algunos de ustedes pues tienen clases de la semana A. Nosotros nos estaríamos viendo nuevamente hasta el 17. Y la actividad que se les va a mostrar en plataforma, pues por lo que le entendí al ingeniero, van a tener hasta el 11 para poderle entregar. Entonces, Mariela, a echarle ganas, ¿verdad? A no ir tanto a la playa, a no ir tanto a vacacionar, y a ponerse No al se día. preocupe, que no. Ok. Jóvenes, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Los voy dejando porque ya faltan 5 a las 10 y tengo que entrar a otra clase con otro grupo. Pasen feliz vacación. Gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias, Felices vacaciones ingeniera. a todos, compañeros.